Muy bien. Voy a compartir la pantalla con cada una de ustedes eh, para poder hablar de este tema. Vamos a estar hablando acerca de la identidad por estos 5 viernes, creo que trae este mes de agosto. Y hoy específicamente voy a hablar acerca de lo que es la autoimagen, ¿verdad? Y realmente vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando este tema y vamos a ir descubriendo realmente la importancia del por qué conocer y por qué saber de manera clara eh, lo que Dios tiene para cada una de nosotros y la imagen de Dios en nuestra vida. La identidad misma, qué implica la identidad de Cristo en nosotros, qué implica tener esa correcta imagen en nosotras mismas. Así que, bueno, en primer lugar, el por qué hablar de este tema. Bueno, realmente Dios ponía en mi corazón poder compartir este tema porque yo creo que en lo personal Dios ha estado hablándome mucho acerca de lo que es la identidad y precisamente el concepto de ser hija de Dios, ¿verdad? ¿Y qué implica eso? Porque, bueno, lo escuchamos muchas veces si usted asiste a una iglesia. Yo sé que usted escucha en la congregación y yo sé que de repente usted escucha al pastor y tal vez usted lee en la Biblia, ¿verdad? Acerca de que nosotros somos hijos de Dios. Y lo decimos, lo repetimos, afirmamos que somos hijos de Dios, pero vamos a ver varias circunstancias y voy a hablar varias circunstancias durante estemos desarrollando este tema, realmente cómo viene a confrontar muchas cosas para cada una de nosotros, si realmente somos hijos, si realmente lo estamos creyendo así, si realmente lo estamos viviendo así y si realmente estoy entendiendo que es ser hijo de Dios. Entonces, de manera particular, de manera muy personal, Dios ha estado hablando mucho esto a mi vida y créame que sí, Dios me ha estado confrontando mi propia vida y ese concepto de ser hijo, de tener la identidad en Cristo Jesús, si realmente lo es así, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que es algo que también nosotros tenemos que ir madurando, creciendo, fortaleciendo en cada uno de nosotros para realmente vivir como Dios nos pide vivir como hijos de Dios y sobre todo vivir en esa identidad. Entonces, eh, vamos a estar hablando acerca de ciertos conceptos que nos han dado y nos han formado, ¿verdad?, durante toda la vida y cómo viene a afectar ese concepto, esa identidad en nosotros en Cristo, para poderla recibir y vivir como esto, y también algunas circunstancias de la vida, cómo viene también a afectar ese concepto y más que todo esa imagen de Dios en nosotros. Em, espero que este tiempo sea de mucha bendición para usted y pueda madurar, ¿verdad? Porque yo sé que últimamente en las iglesias se habla mucho de esto de identidad. Se habla mucho esto acerca de lo que somos hijos de Dios y hasta cierto punto creo que eh, está bien, es bíblico y tiene que hablarse así porque es lo que somos, pero a veces tenemos hasta cierto punto una idea idealista de con respecto a que soy hija de Dios y pensamos muchas veces que todo nos va a ir bien y que Dios tiene que bendecirnos mucho porque somos hijos de Dios. Y realmente así lo es, ¿verdad? Pero quiero tocar también otras partes que parece que a veces no somos hijos de Dios, ¿verdad? Y parece que esto nos estuviera cumpliendo muchas veces en nosotros. Eh, en primer lugar, quiero hablar de cómo es que se forma la autoimagen en mí. Eh, Bonito es hablar y decir, soy hija de Dios, tengo la identidad de Cristo en mí, soy cristiano, pero realmente estoy viviendo esto en mí. Y creo que en primer lugar tiene que ver mucho.
en mi persona, la autoimagen que yo tengo acerca de mí mismo, la autoestima misma, ¿verdad? Cómo me veo yo a mí mismo, ¿verdad? Eso implica mucho y choca muchas veces cuando Dios me dice que eres hija de Dios, cuando Dios le dice, no, tú eres parte de mí, eres mi propia imagen. Entonces, la autoimagen en nosotros está distorsionada o no es la correcta o no ha sido la mejor manera, realmente nos afecta mucho el hecho de pensar de que sí somos alguien privilegiado, alguien bendecido, alguien único, ¿verdad? Y en primer lugar, hay una imagen que nosotros adoptamos. Todos sabemos que desde que somos pequeños, pues se nos pone un nombre y se nos va enseñando costumbres, hábitos, formas de vida. Y también hay cultura única en nuestras propias familias. Hay cosas no sé si usted se ha dado cuenta, pero cada familia es muy particular, cada familia es muy única, cada familia tiene una forma de pensar, de ser familia. Eh, eh, Hay familias, usted se puede dar cuenta que hay familias muy unidas, muy cercanas a otras que, pues mi familia no es muy unida, no es muy cariñosa, no es muy. Y encontramos todas estas situaciones y nuestra imagen la adoptamos en nuestras familias, a través de nuestros padres, a través de la mamá, del papá, o tal vez si fue una abuela quien nos crió, em, o diferentes circunstancias en la que hayamos vivido desde la niñez. Esto va marcando y nos va dando un concepto y nos va dando una imagen a cada uno de nosotros. Y créanme que yo creo que es una de las cosas que más cuesta a veces volver a adoptar en nosotros el concepto que Dios quiere para nosotros. Durante todo este tiempo que yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente y aún en mi propia vida, yo me doy cuenta que poner esa nueva imagen, adoptar lo de Dios en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, son una de las cosas que más cuesta. Son una de las cosas que más cuesta abrazarlas y hacerlas parte de nosotros del día a día, ¿verdad? Eh, Imagínese 20, qué sé yo, 15, 20, 30, 40 años pensando eh, de la forma en cómo soy yo. 15, 40, 50 años, no sé la edad suya, que estemos pensando, sí, yo soy así, usted podría, si yo le preguntara, ¿cómo es usted? Usted me empezaría a describirse y empezar soy alegre, no soy muy, ¿cómo se llama? Extrovertida, otros me dirían soy muy introvertida, otros me dirían soy muy reservado, otro me diría soy muy, a mí me gusta ser valiente, me gusta ser osada, me gusta ser el alma de la fiesta, me gusta ser, qué sé yo, ¿verdad? Cada quien tiene su propio concepto. Imagínense 30, 40, 50 años pensando de esta manera. Y, am, y hay muchas cosas que Dios quiere venir a empezar a renovar dentro de nosotros acerca de cómo nos vemos nosotros mismos. Realmente es un reto cambiar esas formas, esas maneras correctas que a veces pensamos nosotros de las que somos. Y hay gente, por ejemplo, yo me he encontrado que me dice, no, es que a mí no me gusta relacionarme con la gente, me gusta, yo soy así, si alguien me hizo algo, pues yo no vuelvo a entablar una relación con esa persona. Y a veces la gente no se está dando cuenta que realmente son actitudes que hemos adoptado, son conceptos que hemos adoptado que son de nuestras familias, ¿verdad? De nuestras familias. Y vamos tomando eso como parte de nuestra imagen, de nuestra esencia, de quién soy yo.
¿verdad? Cuando Dios viene y me dice, esa forma en como tú eres no es la correcta, tiene que cambiarla". A veces nos cuesta pensar que la forma en cómo soy yo está dándome un problema para crecer en mi fe y para ser como Cristo. Usted y yo tenemos que parecernos a Cristo. Él debe de ser nuestra meta. Con quien yo debo de compararme si estoy siendo la persona que debo ser es tener a Cristo como la imagen más perfecta en la que yo debo de alcanzar cada día. Entonces, esa autoimagen adoptada, yo quiero que pensemos un poquito ahorita en la Biblia. Y hay un hombre que habla la Biblia acerca de, con respecto a esto, y es Jacob. Si usted ha leído la historia de Jacob, eh, Jacob fue un hombre en el cual, pues empezando por eh, eh, el nombre, usted si usted se ha dado cuenta, o no sé si usted tiene alguna información acerca de lo que significa el nombre Jacob. Si usted no sabe, Jacob significa suplantador, el que, el que está suplantando a otro. Y si vemos la historia de Jacob, toda su vida se la llevó suplantando a su hermano mayor, porque eran gemelos. Él tenía un hermano mayor, eran gemelos y desde que estaba en el vientre de su madre, había estado luchando en el vientre de su madre. Había una lucha, imagínese, desde el vientre. Él tuvo un hermano, este hermano nació primero que él nació después, y cuando empezaron a crecer, hubo una diferencia entre él y su hermano. Su hermano mayor era el preferido de su papá y él, como hermano menor, era el preferido de su mamá. Dios le había dado una palabra a la mamá de Jacob, que realmente quien iba a ser una nación grande iba a ser Jacob. Em, por derecho, si nosotros vamos a la cultura judía, por derecho, quien tenía que ser bendecido y recibir la primogenitura, la bendición de la primogenitura, era su hermano. Eh, y su hermano era muy diferente a él, demasiado diferente. La mamá sabía la promesa que tenía para Jacob. Desde el principio fue una lucha. Quien siempre quiso ser bendecido fue Jacob. Lastimosamente, Esaú, que era el hermano, no supo apreciar la primogenitura. Y Jacob engañó a su hermano por un plato de lentejas o de frijoles, le quitó la primogenitura. Alexa, prende Así la de luz. fácil. Muy bien. Cuando su papá iba a morir, Jacob se vistió porque no veía a su padre ya muy viejo, pues ya había perdido pues el poder y tener la oportunidad de ver bien porque ya estaba muy anciano. Perdón, me pasé aquí. Y cuando Dios iba a usar la bendición del padre de Jacob y Esaú, Dios entregó esta bendición a Jacob. ¿Sabe cómo? Jacob se vistió como su hermano, se puso pelo de cabra porque su hermano era muy peludo. E imagínese, pues el padre de Jacob lo bendijo a él y cuando regresó su hermano ya no había ninguna bendición para él y empezó una contienda con su hermano cuando se dio cuenta de esto. Eh, Hubo una riña, él tuvo que huir, salir corriendo Jacob porque su hermano lo había amenazado de muerte, o sea, hubo una división familiar. El nombre de Jacob en sí, toda su vida fue suplantar, tuvo que huir, tuvo que tener que cortar sus relaciones familiares por todo ese tipo de vida que vivió, por el nombre que le dieron. Y yo quiero que observe aquí la situación que pasó cuando Jacob tuvo su esposa y su esposa estaba dando a luz.
Vean lo que dice ahí en Génesis capítulo 35, 17, 20. Como tenía mucho problema para tenerlo, la mujer que le ayudaba le dijo, estamos hablando de Raquel, ¿verdad? Raquel estaba dando a luz, la esposa de Jacob. No tengas miedo, le dijo la que estaba atendiendo el parto, no tengas miedo, que también este bebé va a ser niño, sea varón. El niño nació bien, pero Raquel estaba a punto de morirse. En sus últimos momentos de vida le puso a su hijo en el nombre de Benoni, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob le cambió el nombre y le puso Benjamín, que significa hijo favorito o hijo favorecido o mano derecha. Jacob entendió rápidamente que no podía dejar el nombre a su hijo como un hijo de mi dolor, Benoni. Imagínese este niño llamándolo toda su vida dolor. Eres mi dolor, toda su vida, eres mi dolor, como le pasó a él. Jacob entendía muy bien ese concepto del hecho de tener un nombre que marcara su vida. Entonces, yo quiero hablarle, el hecho es que realmente nuestro nombre es importante y también tiene que ver con el propósito de cada uno de nosotros. Y es que precisamente por eso le hablo con respecto a los conceptos que vamos tomando en nuestras familias. Y es que a nosotros a veces se nos etiqueta o se nos da apodos o nombres específicos en nuestra propia familia. Y crecemos con esas etiquetas en nuestra familia y créame que ese tipo de etiquetas y ese tipo de nombres, como le pasó a Jacob, marcan la vida, marcan nuestro destino, marcan nuestro propósito, marcan nuestra manera de ser, marcan nuestras actitudes, ¿verdad? Imagínense empezar a ver y empezarle a decir a un niño, empezarle a decir a una personita pequeña desde pequeño, tú no sirves, tú no puedes, eres inútil, eres perezoso, eres un vago. O sea, empezar a expresar conceptos o etiquetas negativas, ¿verdad? Gordo, el negro, el flaco, ese tipo de etiquetas muy singulares que a veces recibimos de nuestra propia familia. Eh, a veces ni siquiera en nuestras casas se nos ha llamado por el nombre, sino por la etiqueta que se nos va poniendo. Y créanme que eso va marcando nuestro carácter. El carácter se ve forjado en nuestros hogares. Eh, Según cómo se nos vaya quedando nuestro ambiente alrededor, es lo que forja el carácter de una persona. Y los psicólogos dicen que uno se va forjando su carácter desde 0 años hasta los 5. En un niño es importante por eso darle el mejor concepto que se requiere, las palabras que se requiere para forjar el carácter de esa persona. Que al final, pues, cuando somos adultos reflejamos todo esto. Jacob sabía muy bien y perfectamente bien lo que implicaba tener un nombre que no era tan agradable y cómo a veces nuestra vida se forja por eso. Y realmente que la autoimagen la determina lo que yo pienso que las personas más importantes para mí piensan de mí. ¿Qué significa eso? Casi siempre las personas importantes para nosotros es nuestra familia, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros esposos o la persona más cercana a la que generalmente tenemos una cercanía emocional y esa relación muy personal, muy cercana. Es muy importante lo que dice esa persona para nosotros. Si esas personas que son importantes para nosotros tienen un concepto o nos hablan un concepto
aspecto de nosotros o nos determinan ciertas formas a cada uno de nosotros, esa es la que terminamos creyendo. Ahora, la pregunta es, ¿quién es su persona más importante? Para usted, ¿quién es su persona más importante? ¿Su madre fue importante o es importante si es que la tiene viva, perdón? ¿Su esposo es importante? ¿Sus hijos? Y es que cada uno de lo que dicen, cada uno de ellos a veces es como una flecha que viene y toca nuestro corazón, ¿verdad? O nuestra mente. Nos pone de malas, nos pone de buenas, nos pone alegres, nos pone contentas. Y si el esposo nos menciona, si no está satisfecho con nosotros, eso nos marca la autoestima, ¿no? O los hijos. Si estamos hablando de que ya no es tan importante la palabra de una madre, ¿verdad? Pero de niños fue muy importante lo que dijo la madre o lo que dijo el padre. De igual importante y relevante fue para nosotros y eso como marcó nuestro carácter. Ahora, lo importante aquí es que esa persona importante para usted ya no debería de ser tanto eh, nuestro familiar más cercano, sino debería de ser Cristo. ¿Qué es lo que dice Cristo para nosotros? Em, a veces nos cuesta arrancarnos así, literalmente, arrancarnos de nuestra mente y de nuestro corazón las palabras que dijeron y que marcaron nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra forma de ser. eh, a cada una de nosotros a veces cuesta arrancarnos de nuestra mente y de nuestro ser, de nuestra esencia, arrancarnos las palabras a veces dañinas o los conceptos negativos o las etiquetas puestas a cada uno de nosotros. A veces cuesta arrancarlas, cuesta arrancarlas. Y yo quiero que usted pueda pensar un poquito ahí donde está. Yo no estoy viendo caras, no estoy viendo caras porque están apagadas las cámaras, pero ahí donde está, usted pueda pensar un poquito acerca de esas etiquetas en las que usted se crió, con las cuales creció, las que le decía su padre, su madre, las que le decía si le siguen afectando las que le dice su esposo, ¿verdad? O sus hijos. Piense un poco en esto. Eh, También esos apodos o esas etiquetas que forjaron o pusieron las amistades en algún momento o la gente que está en nuestro, tal vez no son tan cercanos, pero eso es lo que tienen como imagen. A veces hay gente que dice, bueno, yo me he encontrado, a veces corregimos nosotros y dice, corregimos mucho a un chico que nosotros, o con los chicos que a veces trabajamos, o con las hermanas que a veces trabajamos, y dicen, ay, es que yo soy bien baboso. Aquí en Costa Rica se usa mucho eso. Ay, es que yo soy bien babosa, ¿verdad? Y rápido, eso es lo primero cuando esa parte negativa salió a la luz, eh, o esos errores, ¿verdad? Que salieron, o esas, qué sé yo, cometió un error o dijo, o falló en aquello que está haciendo, o no lo hizo de la mejor manera. eh, no fue lo mejor, ¿verdad? Y lo primero que le sale es decir, ay, yo soy bien torpe, yo soy bien baboso, como dicen aquí, o, ay, sí, es que yo no sirvo para nada, sí, ay, es que yo soy bien cabezón, ¿verdad? Y empiezan, lo primero que sale son ese tipo de frases de nosotros que ya vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Si realmente afectan. Y es que todo este tipo de cosas nos damos cuenta que lo hemos escuchado también de nuestras propias familias o de estas personas importantes para nosotros. Y ese es el concepto que terminamos creyendo que somos, ¿verdad? Una vez me decía una hermana, es que mi madre a mí por años siempre me dijo que yo no servía para nada. Y créame que me lo terminé creyendo. Y ahora me cuesta pensar otra cosa de mí. Eh, Realmente eso
toca arrancarlo de nosotros, arrancarlo realmente, literalmente arrancarlo y pedirle a Dios que eso haga algo nuevo dentro de nosotros para poder vivir con la identidad que realmente Dios quiere que tengamos, con esa autoimagen correcta, con la imagen que yo debo de tener de mí mismo. Otro aspecto que quiero hablarles es acerca de los éxitos y los fracasos. Si usted se da cuenta, las circunstancias de la vida a veces nos dicen o nos vienen a confrontar si realmente tengo esa, si soy hijo de Dios, si soy realmente tengo esa identidad en Cristo. Eh, Eso ahora en su fe, actualmente. Pero también si vamos atrás a cuando éramos pequeños, los éxitos o los fracasos que hemos tenido determinan, ¿verdad? Nuestra identidad realmente, ¿verdad? Eh, yo le compartí a la vez pasada a algunos hermanos, ¿verdad? Que eh, hubo una vez una prueba de canto y yo decía, yo creo que yo soy buena cantante. Era una niña, ¿verdad? Yo soy muy buena cantante y quiero cantar en el coro y me gusta eso. Me di cuenta que cuando empezaron a pasar la lista de quién quedaba en el coro, yo no pasé, o sea, yo no era parte de la lista y para mí eso fue como desinflar un globo, ¿verdad? Mi deseo, mi anhelo, mi fantasía, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Para mí eso fue un fracaso y me determinó, uy, yo eso, qué horror, mejor ni canto, ¿verdad? Es seguro de cantar horrible, que por eso no me aceptaron. Y créame que me quedé con esa idea, me quedé con esa idea. Em, Permítame, ¿me están viendo la pantalla? Sí, ¿verdad? Déjeme arregle esto si es que no estoy compartiendo. Se ve muy bien. ¿Está viendo la pantalla? Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, ok. Ah, permítame que algo me pasó aquí, perdón. Bien, es que Estamos en el cuadro que dice éxitos o fracasos. exactamente, pero toqué algo sin querer y yo no estoy viendo qué es lo que les estoy proyectando, solo las estoy viendo a ustedes. Entonces a mí también me da dificultad porque no puedo pasar la diapositiva. Ok. mm, Ay, me disculpo que algo toqué aquí y no estoy viendo. Muy bien. Ok, perdón. Ahí estoy, perdón, me disculpo. Entonces, como les decía, el éxito y los fracasos realmente determinan ese concepto, esa imagen de nosotros mismos y sobre todo los fracasos. Pero si me va bien, si logro ser exitosa en algo, si alguien viene y me dice, ah, hiciste muy bien eso, voy forjando ese, esas seguridades, voy forjando mi identidad, voy forjando, sea éxito o sea fracaso, eso me forja y eso me hace, eso me forma, eso me forma mi carácter, me forma la idea de mí mismo, me forma mi autoimagen, me forma mi estima, mi autoestima, me forma mi carácter, mi personalidad. O sea, prácticamente estamos hablando de manera integral quién soy en la actualidad, de quién soy yo ahora.
El éxito o el fracaso hace todo y muchas veces o la mayoría de nosotros, lastimosamente, quien nos forjó más a veces fueron los fracasos, las vergüenzas, em, los menosprecios, los rechazos, las angustias, el dolor, las tristezas, las amarguras, las dificultades que vimos en nuestras familias, lo que compartimos en nuestra casa, si fueron destructivos, qué sé yo, divorcios, abandonos, todo eso fue lo que formó, ¿verdad? El carácter, lo que formó la idea de quiénes somos y de lo que somos. Y realmente, definitivamente, eso viene a dañar nuestra imagen hasta lo más bajo muchas veces. Cuando queremos resurgir, cuando queremos volver a salir a la vida en Cristo, todo esto se nos viene encima y tenemos que luchar en contra de eso. Eso empezar a luchar en contra, empezar a luchar contra todo eso que marcó nuestra vida, esos fracasos. eh, y si fueron más fracasos, aún peor, si nuestra familia no nos ayudó, si nos sentimos solos, si nos sentimos eh, todas esas situaciones vienen a marcar nuestra imagen en Cristo. Y si hablamos ahorita en nuestra fe, cuánto más cuando la vida misma, la realidad misma de la que vivimos a diario en nuestra vida de fe, viene a marcar eso que yo estoy creyendo de mí mismo. Porque Dios me dice a mí, tú eres hijo de Dios, pero mi realidad que estoy viviendo no es como de una hija de Dios. ¿Por qué? Porque estoy viviendo pruebas, estoy viviendo dificultades, estoy viviendo situaciones como que más bien siento que Dios se ha olvidado de mí, o Dios no me escucha, o Dios no me entiende, o Dios, o no estoy viendo esa promesa, no estoy, eh, no estoy absorbiendo eso de Dios para mí. Entonces aún todavía es más confrontado el hecho de que realmente soy hijo de Dios, estoy siendo tan importante, soy una persona con la imagen de Dios, soy valiosa, soy importante, Dios se interesa en lo que Dios, en lo que estoy haciendo, en mi persona, porque la realidad me está diciendo otra cosa. Entonces, le estoy hablando que a veces nuestra fe es confrontada de esa manera y el hecho de creerme que soy hija de Dios, eso a veces me hace vacilar, me lo viene y me lo mueve, me lo agita, me viene a querer volcar realmente el concepto que yo debo de tener y creerme que realmente soy hija de Dios. Entonces, de verdad que tenemos que y Dios, ahí es donde entra y tan importante es la fe. Entender que antes sí era eso, ¿verdad? Pero ahora soy qué, ¿quién soy realmente? Eh, realmente para poder ser hijo de Dios tengo que creérmelo y ahí es donde es confrontada nuestra confianza en Dios y en las promesas que Él dice. La Biblia me dice quién soy, pero debo de conocerla de verdad y vivirla, aplicarla y realmente así voy a saber quién soy. Eh, Quiero compartirles esta palabra ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4. Bueno, capítulo 1 del 3 en adelante, realmente. Vean lo que dice esta palabra. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. A mí me impacta mucho esta palabra cuando dice, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió para que seamos santos e intachables. Pero vean lo que dice más adelante. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. En otras versiones dice como hijos de Dios, al acercarnos a sí mismos por medio de Jesucristo.
es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo por su buena voluntad, dicen otras versiones, de manera que le alabamos, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. De antemano, Dios decidió adoptarnos como hijos, como parte de su familia, de acercarnos a Él. Realmente para esto nacimos, eso es lo que somos. Eh, Esto es lo que somos. Y lo que somos determina lo que hacemos. Si somos hijos, vamos a hacer lo que hace un hijo de Dios, una hija de Dios. Por eso es muy importante tener clara esta identidad de que somos hijos, porque lastimosamente la mayoría de los cristianos en este tiempo no está haciendo el papel de hijo o de hija de Dios, porque no está determinando el hecho de quién es que sea hijo de Dios. Entonces, las actitudes, por lo tanto, no son de hijo de Dios. Siguen siendo de cualquier persona en este mundo. Y lastimosamente muchos de nosotros como cristianos estamos siendo peor que aquellos que no conocen a Cristo. También dice en el versículo 7 y 8, Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Desbordó esa bondad en cada uno de nosotros, dándonos esa imagen correcta, esa identidad correcta. Eh, es preocupante ver que nosotros como cristianos no estamos siendo esa imagen de Dios, esa identidad. Recuerde que cada uno de nosotros fuimos hechos para ser imagen y semejanza de Dios. Y la imagen de Dios implica el reflejo de Dios aquí en la tierra hacia los demás. Eh, Me ven a mí, lo ven a usted, tienen que ver a Dios a través de nuestra vida. Y muchas veces, si tenemos ese concepto de nuestra propia estima dañado, no vamos a reflejar a Dios. Usted no se imagina un Dios con baja autoestima, ¿verdad? No nos podemos imaginar un Dios con una estima, con una autopercepción de sí mismo dañada. Nunca antes en la historia la autoimagen, la, la, la determinación de saber quién es tan dañada. Y qué importante es que nosotros, porque la mayoría de nosotros somos mujeres ya con hijos, con nietos, eh, maduras, que ya han pasado muchos años de vida sobre nosotros. Otros dirán, no me diga eso, hermana, estoy muy joven. Pero hemos tenido experiencia de vida. Pero si ustedes se fijan, las nuevas generaciones que están viniendo están teniendo una distorsión tan desequilibrada de la autopercepción y de la imagen y de la estima y de la identidad misma, empezando sobre el género. Nunca antes se ha visto tan dañada la, 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 la imagen y la percepción misma de uno mismo como persona. Eh, el diablo se está encargando de distorsionar de la manera más descarada, podría decir, y está totalmente desorientado. Entonces, qué importante es que nosotros ahora como hijas de Dios estemos dando la imagen correcta y proyectando a Dios con la imagen correcta a través de nuestra identidad correcta al mundo, porque necesitamos darle dirección al mundo. Necesitamos darle la verdadera imagen correcta al mundo acerca de quiénes somos como seres humanos y que sí somos, que sí tenemos una identidad, que no deberíamos de estar perdidos en el limbo acerca de la identidad de quiénes somos y de que realmente somos personas importantes, imágenes de Dios mismos aquí en la tierra y que somos hermosos y que somos perfectas. Y usted como mujer, tan importante es el papel para nosotros reflejar a Dios, para nuestra nueva generación, para nuestros hijos, para nuestros nietos,
en medio de una identidad tan perdida entre los jóvenes, entre la adolescencia, entre la niñez, como se está viviendo ahora. Pero a veces nosotros mismos nos estamos viviendo esa confrontación si somos o no somos hijos de Dios, porque no nos está yendo de la manera en que queremos o porque Dios no está cumpliendo sus promesas en nosotros. O simplemente porque mi estima fue dañada por la vida o por las circunstancias de la vida. No soy lo que dice mi familia, ni mis amigos, o Satanás, o lo que yo mismo puedo decir de mí. Yo soy lo que dice Dios, quién soy yo. Entonces, el pueblo de Cristo ha estado fallando en esto. Y yo quiero retarla en este tiempo, que nosotros ahora seamos, yo creo que la mujer tiene la gran virtud de ser columna de su casa. Es la que da realmente el sostenimiento a la casa, espiritualmente hablando. El hombre es el proveedor, sí. El hombre es el que está ahí y es guía también, porque a eso ha llamado, pero realmente quien determina el destino de nuestros hijos somos nosotras las mujeres. Pero necesitamos nosotras mismas tener y reflejar lo que Dios dice de nosotras. Si estamos viviendo en nosotros todavía una manera derrotada, eso es lo que vamos a proyectar con nuestros hijos. Si no estamos dándole dirección a nuestra propia vida, ni le estamos creyendo a Dios, eso es lo que estamos proyectando también a nuestros hijos. Entonces yo quiero hablarle ese concepto saludable así rapidito. Estos son 4 pilares que generalmente habla la psicología, pero me pareció interesante porque a veces en esto estamos fallando también, ¿verdad? Y es que en primer lugar el autoconcepto correcto, o sea, ser realistas de saber cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, a veces en eso nos cuesta identificar en nosotros, porque a veces hay muchas debilidades en nosotras que no las queremos aceptar, las huimos. No, no, esto no soy yo. Y me niego a poder aceptar mis debilidades y eso está matando el hecho de que yo tenga el concepto correcto. De hecho, Pablo decía, ¿verdad? Que ninguno de nosotros tenga un alto concepto o un concepto equivocado del que debería de tener. A veces estamos con conceptos demasiado altos, otros demasiado bajos, y eso provoca, ¿qué provoca? Que no seamos eh, no tengamos la autoestima sana también. El saber mis fortalezas y mis debilidades me da seguridad. Y me da seguridad en qué sentido, que yo tengo fortalezas y que estoy segura que tengo fortalezas y que debo de trabajar en esas fortalezas, pero también estoy segura y estoy muy clara de que tengo debilidades y que necesito trabajar mis debilidades para no caer en mis debilidades, ni concentrarme en ellas, ni en lo negativo que yo tengo. Y muchas de nosotros tenemos la lista más grande en lo negativo que en lo positivo, que en las fortalezas. Entonces tenemos que empezar a trabajar por ahí. Concentrémonos en las partes positivas y no en lo negativo de nosotros. Haga una lista de usted misma. Se lo dejo como tarea, ¿verdad? Empiece a hacer una lista de quién es usted, tanto positivo como negativo. Concéntrese en las positivas, trabaje en las positivas y fortalézcalas. Eso negativo o las debilidades no las podemos dejar a un lado, simplemente tengo que aprenderlas a vivir y a trabajar y fortalecerme en Dios para poder sobrellevarlas, no viviendo en ellas, sino pasando, porque realmente ese es mi reto, pasar mis debilidades. A pesar de mis debilidades, aprender a confiar en Dios, aprender a creer y aprender a vivir en esa imagen de Dios en mi vida. Otro punto es la autoimagen. Implica la aceptación eh, de mi persona. Y es que para poder tener una autoimagen correcta, yo creo que una de las cosas que son más confrontadas son las comparaciones. Todo ser humano tiene la tendencia de compararse con alguien similar a usted o con alguien que para usted es alguien admirable y dice, ay, sí, y empezamos a compararnos y decir, si yo fuera como esta persona, sería buena. Si yo tuviera las habilidades del otro, yo creo que mi vida sería perfecta.
Si yo tuviera las oportunidades del otro, mi vida sería genial. Yo podría hacer todas las cosas. Si mi vida hubiera sido como la del otro, yo tuviera mejor vida ahora y cosas como esas. Pero realmente eso no debe de marcar mi autoimagen. Y el ejemplo está de Pedro. Por eso pongo ahí entre paréntesis cuando Jesús vino después de haber resucitado, vino a él. Pedro conoció a Juan, que era otro de los discípulos, y dice la Biblia que fue un discípulo muy amado. Eh, Cuando Dios llamó a Pedro, a pesar del que había tenido, ¿verdad? Que había negado a veces y vino y volvió a confirmar su llamamiento al decirle, tú me amas, Pedro, y ustedes recuerdan esa historia, ¿verdad? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro se fijó que por ahí estaba Juan. Y Pedro le preguntó a Jesús, Jesús, ¿y este qué con este? Pedro le dijo, y Pedro, ¿y a ti qué? Tú sígueme a mí, concéntrate en mí. Pedro es un claro ejemplo de que tenemos la tendencia de ver, y aquel otro, y el otro qué, Señor, y este cómo vas a hacer, y por qué aquel sí, y por qué aquel otro también le va bien, y por qué a mí. Jesús sabe, Dios sabe que tenemos esa tendencia. Por eso de esto surgen envidias y muchas veces, a veces la ingratitud se recorre por las comparaciones, porque no podemos dar gracias de quiénes somos. No podemos dar gracias y empezamos a hablar lo negativo de nosotros. Ahí empiezan a haber diálogos internos en nosotros, que precisamente ese es otro punto que quiero hablarles con respecto al autorrefuerzo que habla la psicología, que es reconocer lo bueno que he hecho y premiarse con palabras o incluso con algo material. ¿Qué significa esto? Que generalmente eh, cuando yo hago algo bueno, es bueno decirse palabras como, lo hiciste bien, y eso no necesariamente es egocéntrico o es jactancioso, sino reconocer de manera sana que usted lo hizo bien, que usted pudo, que usted es capaz, que usted lo hizo bien, que se pudo darle una palmadita a sí mismo. Dije, sí pude, lo hizo bien, pero a veces, muchas veces no somos capaces de felicitarnos a nosotros mismos, de darnos esas recompensas y de reconocer lo bueno que podemos hacer, sino que generalmente sale esas palabras negativas para nosotros mismos porque nos enfocamos más en lo negativo que hacemos y empezamos a decir, sí, ya sabía, es que yo no sirvo para nada. Sí, es que yo sé ay, no, yo siempre hago malas cosas, no, no, no soy creativa, siempre me salen mal, no, yo no puedo, no, yo no, no soy capaz, a mí me va mal siempre. Usted identifíquese qué es la mayoría de las palabras que salen que hablan así de sí misma. Yo no sé si usted lo hace, pero yo lo hago mucho, de tener esos diálogos internos. Yo sé que sí, usted tiene sus diálogos internos y tiene su propio concepto y empieza a hablarse a sí mismo de cuando lo hace bien o cuando lo hace mal. Yo quiero motivarle a que usted pueda reforzar lo bueno en usted y empezarse a hablar de manera positiva a sí misma y reconocer cuando usted hace bien, diga, sí, lo hice bien. Y cuando si hace algo malo, si o metió un error o si hizo algo malo, en vez de decir, ay, sí, pues que ya sé que yo, qué bruta, ¿verdad? Qué tonta. En vez de decir eso, sí, lo hice mal, es cierto, pero yo sé que tengo que forzarme, la próxima vez tengo que hacerlo mejor. No voy a pararme aquí, voy a seguir, voy a creerle a Dios, yo lo puedo hacer, soy capaz, no me voy a dar por vencido en esta situación y empezar a hablarse así en fe, porque realmente son palabras de fe y empezar a declarar lo que dice la Biblia de usted. Eh, Créame que a mí me sirve tanto y demasiado cuando empiezo a decir, no, pero es que tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, Señor, estoy viviendo esta situación, pero tu palabra dice que yo lo puedo, que tú estás conmigo, que no es en mi capacidad, es en tu capacidad, porque a veces no soy capaz y me siento tan incapaz de hacer las cosas.
A veces pensamos que la gente que le va bien en la vida es porque, wow, es súper y por dentro está viviendo la mejor victoria y usted admira, wow, esa persona, pero no sabemos realmente la gran lucha que está teniendo en su interior. Todos tenemos esa misma lucha, todos, todos. Usted no se sienta que es menos privilegiado que otros. Pues, todos tenemos esa misma lucha. Así que empiécese a hablar la palabra de Dios a sí mismo. La autoeficacia. Usted cree en sí misma, cree en sus capacidades. Y es que la percepción que tiene una persona sobre lo eficaz que es y la confianza que tiene en sí misma para hacer determinadas o ciertas tareas, eso hace que todo cambie. Si usted dice que y usted no cree en sí misma, usted no va a hacer nada. A mí me gustaba lo que hablaba nuestra hermana la semana pasada, porque ella decía, tú puedes emprender, me gustaba, ¿verdad? Acerca del emprendimiento, lo que ella hablaba, pero si tú no crees en ti misma, no vas a poder, y es cierto, así es. Si no creemos que somos capaces, no vamos a poder ser eficaces. Dios quiere hacernos eficaces, pero si nosotros no tenemos esa autoeficacia y no creemos en nosotros mismas, que aunque sí, usted diría, pero qué egocéntrico eso de creer en nosotros mismos. Y realmente Dios nos hizo así. Esa es parte de nuestra naturaleza. Creer en nosotros mismos, eso implica que seamos seguros. Eh, y eso nos da determinación para hacer ciertas cosas. Si no somos determinados, si no estamos seguros de que somos capaces de, que no creemos en nosotros mismos, no vamos a poder hacer muchas cosas. Hasta ahí quedó. Claro que es importante que otros crean en nosotros definitivamente. Por ejemplo, a mí marcó mi vida y mi ministerio el hecho de que mi pastor creyera en mí. Fue muy importante eso. Pero eso me sirvió para ayudarme a creer en mí misma. Ahora, ya, por ejemplo, mi pastor ya no está, pero él hizo su trabajo de que yo aprendiera a creer en mí misma. Dios usó a mi pastor en esa área. Y ahora yo puedo decir muchas veces, como le digo, aunque la vida misma, la realidad te dice, no, no puedo, yo debo de creer. Entonces, debo de buscar a nutrir esas capacidades. Si usted sabe y tiene ese concepto, sabe que tiene habilidades, que tiene capacidades, nútralas, refuerce sus habilidades, desarróllese, busque la manera de cómo crecer como persona, capacítese, lea, sigue estudiando, busque maneras de desarrollar. Usted tiene talento, no importa la edad. Yo he visto casos hasta ancianos, personas muy ancianas, que buscan a seguir todavía creciendo y a desarrollarse, que lograron desarrollar su propia habilidades hasta cuando ya eran pasados de 60 años. O sea, eh, a veces hay gente que nos inspiran, busca inspiración en alguien si es necesario, pero tenemos que buscar la manera de cómo crecer. Quiero terminar con esto, porque ya se me terminó el tiempo y vamos a seguir hablando en todos estos tiempos, en estos días que faltan. Y es que el concepto bíblico y saludable en mí me lleva a la identidad como hija de Dios y Dios espera que actúe como una hija. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que actuemos como hijos. Realmente al final esto define mi propósito de vida. Usted y yo fuimos hechos para cumplir un propósito, pero si no estamos entendiendo qué es ser hijo de Dios, qué es tener la identidad en Cristo, no lo vamos a poder cumplir. Entonces, yo quiero animarle, ¿verdad? Usted, a que pueda vivir y a seguir creciendo en esa identidad en Cristo, en lo que usted es y cómo Dios la hizo tan perfecta y cómo Dios nos hizo para seguir cumpliendo el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Me voy a quedar hasta aquí. Vamos a seguir hablando y espero que usted esta semana usted vaya retándose. Haga esa lista, empiece, si hay un lenguaje negativo en usted de sí mismo, empiece a cambiar el lenguaje. Muchas de nosotros pelea con ese lenguaje negativo hacia nosotras mismas. Nadie nos dice, nosotros mismos nos encargamos
de, de poner en duda esa identidad de Cristo en nosotras mismas, ¿verdad? Eh, y, y hagamos el trabajo que nos corresponde, ¿verdad? Que es ser esa hija, ese hijo de Dios. Bueno, espero que este tiempo haya sido mucha bendición para usted, muy bendecido, y que se siga fortaleciendo esa imagen de Dios en usted y esa identidad en Cristo.